Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cata Rodríguez y hoy quiero contarles algo muy personal, algo que ha sido parte de mi vida durante años y que no me atrevía a contar, pero finalmente he decidido hacerlo. Y esto es mi historia con el veganismo. ¿Por qué me hice vegana? ¿Cómo viví esta etapa de mi vida? ¿Y por qué decidí dejar de serlo después de 8 años? Antes que nada quiero decir que este no es un video para criticar o defender posturas, simplemente es mi historia real que quiero compartirla. Entonces, me gustaría primero explicar qué es el veganismo, ya que creo que todavía muchas personas no lo tienen claro y piensan que solo es la dieta o solo son algunos productos, pero no sabemos qué significa de verdad. El veganismo es una postura ética que se basa en la defensa de los derechos de los animales, en proteger su bienestar, ya que muchos animales sufren en industrias de alimentos, pero también en otros tipos de industrias como cosméticos, ropa, etc. Entonces, el veganismo lo que busca es el bienestar animal. Y por eso los veganos no consumen productos animales, pero no solo en la dieta, sino tampoco en la vestimenta o en los productos. Yo sé que ahora es como que todo el mundo dice, es un producto vegano, por ejemplo, si vas a la peluquería. Esto es un producto vegano, pero ¿qué significa vegano? En este caso, me imagino que es porque no fue testeado en un animal o no se utilizó ningún ingrediente que vino de un animal. De eso se basa como que todo el veganismo, es una postura ética y es principalmente por los animales, pero también está muy conectado en la protección del medio ambiente. Entonces también hay muchos ambientalistas que adoptan el veganismo también para proteger la naturaleza. Y la verdad, yo todavía pienso que este es un camino muy lindo, una causa muy hermosa y todavía me conecto muchísimo y sí se puede ser vegano muy bien, pero ya les voy a contar toda mi historia de cómo yo recomiendo hacerlo. Solo quiero que sepan que todavía me siento muy identificada con la causa, porque todos sabemos aquí que los animales son hermosos y que se merecen también vivir bien. ¿Por qué yo decidí ser vegana? Justamente por eso, porque yo desde muy pequeña me sentía conectada con la naturaleza, me encantaba los animales, siempre dije que me encantan los animales y yo decidí estudiar ingeniería ambiental. Entonces, en mi carrera estudiaba justamente el impacto de las industrias. Las industrias que más impacto tienen en el medio ambiente son las de los animales. Las carnes, los lácteos, pues es una barbaridad. Pueden investigar qué es lo que representan estas industrias en la contaminación ambiental y pues se darán cuenta. Fue en un momento después del terremoto que yo tuve un viaje a Estados Unidos y me fui a San Francisco. Esta ciudad me pareció maravillosa y también siempre me ha gustado la nutrición y recuerdo que en ese momento yo estaba como estudiando un poco más la nutrición y de repente me salió como que en YouTube algo de la dieta vegana. Y yo empecé a leer, a escuchar sobre este tema y luego en esta ciudad, San Francisco, resulta que era muy como activista en el tema del medio ambiente y también en el veganismo. Y yo empecé a ver que había muchas como cafeterías, restaurantes, todo que decía opciones veganas o 100% veganas. También habían estos barrios hippies que me encantaban, eran mi onda. Yo decía, esta es mi ciudad, porque me sentía como muy bien identificada. Allí me di cuenta que mucha gente era vegana. Para mí era algo muy nuevo, pero me interesaba un montón y yo empecé a escuchar. De repente me llegó un video muy interesante de un activista que no recuerdo el nombre, en el que hablaba qué es lo que pasa exactamente en las industrias de animales con los animales. Y es algo que me rompió el corazón tan terrible que yo decidí hacer este cambio radical, pero así, como de un día al otro. O sea, yo no tuve ese proceso en el que fui poco a poco dejando la carne, dejando esto. No, yo dije, ok, me hago vegana hoy día porque no puedo más, no puedo hacerme la ciega después de haber visto todo lo que vi y así fue. Nadie me lo dijo, yo lo empecé a investigar y simplemente fue parte de mi proceso porque sentí que le estaba haciendo caso a todos mis principios, ¿no? Si yo decía que era ambientalista, si yo decía que amaba a los animales y me encantaba la nutrición, en ese momento yo veía que el veganismo era como muy saludable y pues simplemente dije, ok, aquí es el camino, me voy a ser vegana. Fue así un proceso duro explicar a la gente por qué yo quería ser vegana, pero finalmente lo hice sola, sin ninguna guía y eso pues no estuvo muy bien, pero
Pasé 8 años de muchas pruebas en mi dieta que quiero contarles a ustedes. El veganismo para mí fue mucho más que una dieta, ¿no? Como expliqué, lo que significa ser vegana es adoptar una filosofía en la que tú vives esos principios de amar a los animales, de respetarlos, de querer cuidar la naturaleza y pues simplemente por eso digo que fue una gran parte de mi vida, porque fue mi identidad por 8 años. Yo hasta me tatué la V de vegan, de vegana, y aquí está. ¿Sí la pueden ver? Me tatué la V de vegana porque yo dije, yo voy a ser vegana toda mi vida. Y me la tatué y todavía está aquí. Siguiendo con mi historia, yo recuerdo que en San Francisco tuve como todo ese camino interesante de ver que se podía ser vegano sin sacrificar tanto como una comida rica. Había muchos alimentos que simulaban, las carnes simulaban, los quesos simulaban todo. Y yo dije, wow, esto es increíble. Y empecé a comer así de todo, helados, no sé, todos los platos se podían veganizar y para mí esto fue muy, muy chévere. Entonces yo al principio digamos que adopté una dieta, como decimos, puerca vegana. Pero luego me di cuenta que eso no estaba bien porque obviamente no necesariamente esa comida era sana. Tenía, tenía azúcar, tenía harinas refinadas, aceites no tan buenos. Entonces, ok, yo dije, voy a cambiar la dieta, pero aquí hice algo que muchos veganos o vegetarianos hacen y que es comer demasiados carbohidratos. Entonces luego me pasé a una dieta donde comía demasiados carbohidratos y luego también hice una dieta en la que solo comía fruta. O sea, es que hay muchas corrientes en las dietas dentro del veganismo. Yo creo que hice de todo y hasta el final lo que hice fue la dieta keto vegana, que la verdad fue muy restrictiva y tampoco lo hice bien. Hay muchísimas dietas aquí que hay que estudiarlas bien y hay que seguirlas con un profesional que sepa. Yo siempre buscaba optimizar mi salud dentro del veganismo, le creía a uno, le creía a otro y en este tiempo pues bueno, yo ya había regresado a Ecuador y empecé otra vez con la universidad, con mi carrera, ingeniería ambiental, estaba en toda mi etapa universitaria y pues no era muy fácil, ¿no? Cuando uno está en la universidad simplemente no tiene tantos recursos como para estar con un profesional, tomar todos los suplementos, pero yo seguía con mi activismo, que siempre me dije, soy activista vegana, y yo seguía con esas ganas de cambiar el mundo, de veganizar a la gente, y lo hacía todo desde el mejor propósito, créanme. Tanto así que yo inicié un proyecto junto a mi hermano, un proyecto muy lindo que se llama Cuyana, en el cual yo empecé a hacer comida vegana para mostrar a la gente que era posible ser vegano, mantenerse saludable, como un poquito más balanceado, equilibrado, y pues siempre tratando de hacer lo mejor que yo podía, con las herramientas que podía, con el conocimiento que tenía. Y fue un camino muy lindo, como les digo, con un muy buen propósito, tuvo mucho éxito, participamos en algunos programas, ganábamos porque lo vendía muy bien, ¿ah? La verdad es que lo vendí muy bien. Mucha gente al principio me hacía bullying, obviamente, ¿no? Porque cuando eres la rara y la diferente siempre vas a pagar el precio de que la gente te haga bullying. Entonces sí tuve un tiempo donde la gente como que se estaba burlando mucho, pero la verdad nunca me importó porque era más fuerte esas ganas de cambiar el mundo que de que me criticaran, ¿no? Después de que pasó así como que la etapa del bullying, mucha gente me empezó a decir, wow, ¿cómo lo haces? Yo también quiero, porque compartía mucho de las realidades de lo que estaba pasando en las industrias de los animales. Yo decía, tengo que de verdad seguir con esto, y luego las personas solitas venían hacia mí y me decían como, oye, ¿sabes qué? Yo también estoy considerando, quiero cambiar, quiero mejorar, y yo feliz de la vida. Ahí con mi proyecto les ayudaba, vendía esta comida. Tuvimos también una época muy linda de hacer activismo con unos amigos, donde hacíamos ferias veganas, picnics veganos, y la verdad es que la pasamos muy bien. Conocí gente hermosa en este camino,
toda la gente que está como en la misma onda se conecta. Y si tú eres vegano y vas a otro lugar y hay otro vegano, es que simplemente solo porque son veganos ya son mejores amigos. Entonces, como les digo, yo estaba tan comprometida con esta causa que eso, llevé a mi proyecto a varios programas muy chéveres, tuvimos muchos reconocimientos y aprendí muchísimo, aprendí un montón. Lamentablemente no pudimos seguir con este proyecto porque yo estaba, como les digo, en la época universitaria, mi hermano también, que era con quien hacía yo este proyecto, y simplemente tuvimos que ponerlo en pausa. Tuvimos que dejarlo allí por un rato y luego llegó la pandemia. Aquí les quiero contar qué fue lo que pasó en este tiempo y por qué ya se va conectando la historia de por qué dejé de ser vegana. Dentro del veganismo hay un montón de dietas que uno puede hacer, que si crudo y vegano, que si solo frutas, que si alto en carbohidratos, que si puerco vegano y un montón más. Y la última dieta que yo hice fue keto vegano. Entonces yo hice esta dieta en la pandemia con el objetivo de que quería como que verme mejor, bajar de peso, pero como ustedes saben, la dieta keto se basa en consumir más grasas y proteínas y muy pocos carbohidratos, o sea, casi nada de carbohidratos. Entonces, imagínense, con una dieta vegana, hacer esto era muy limitado. Yo estaba consumiendo como fuentes de proteína tofu, que viene de la soya, y seitán, que viene del trigo, y es el gluten purito, ¿ya? Que es una proteína muy conocida en el mundo del veganismo, porque de eso hacen como muchas de estas carnes similares que ahora ya no las consumo. Pero que en su momento yo decía, es la mejor opción porque sabe igual y tiene proteína. Y sí, claro, el gluten es una proteína, que ya podremos hablar más de esto en otros videos. El gluten es una proteína que viene del trigo, pero que es muy inflamatoria, que causa muchos daños. Entonces yo estaba con esta dieta keto vegano, consumiendo solo tofu y seitán, que era soya y gluten. Y pues hojas verdes, algunos vegetales, aguacate, aceite de oliva, nueces, como sí. Pero si tú haces esta dieta siendo vegano o no vegano, siempre hay que suplementarse, siempre. Es más, en cualquier tipo de dieta hay que suplementarse porque la realidad es que nosotros ya no vivimos en un mundo donde la naturaleza nos da todo lo que queremos, porque hasta el suelo ya no tiene los mismos nutrientes que tenía antes. El agua ya no tiene los mismos nutrientes que tenía antes y ya no cogemos las cosas de la tierra, las cogemos del supermercado. Entonces, para todas las dietas, el ser humano necesita suplementarse. Y pues eso yo no hice. Yo hice todas estas dietas sin guía y no tuve los suplementos que necesitaba y lo que hice fue que me quité muchos nutrientes. Y una cosa que tengo que decir es que yo siempre he sido deportista y yo durante todo este proceso pues hice muchos deportes. Yo estoy en el mundo de las artes marciales hace más de 10 años y también yo seguía entrenando muchísimo como si nada. Y luego pues hice todas estas dietas, finalmente esta dieta keto vegana, donde también hacía ayunos, todo sin conocer exactamente, sin entender si lo estoy haciendo bien o no, según yo sí, pero no es suficiente. Siempre hay que ver un profesional que sepa, eso es importante, que sepa, porque muchos no saben y ese es ahí como que el problemilla, que hay que buscar los que sí saben. Y claro, yo en ese momento todavía no tenía los recursos suficientes porque comprar suplementos también cuesta. Y si uno es vegano y, por ejemplo, tiene que consumir omega 3, normalmente quiere consumir omega 3 de las algas que hay y que hay algunos muy buenos, pero eso significaba que tenía que importarlos porque en el país donde yo vivo no hay o es muy raro y si hay, pues sí, es muchísimo más caro y simplemente yo decía, bueno, después me suplemento, no importa. Lo mismo con el resto de las vitaminas, la B12, que es como lo más común que a uno le dicen si es vegano la B12 y sí, la verdad sí, hay que suplementarse. Y yo no me suplementé por mucho tiempo. Entonces allí empezaron los problemillas. Y hay una cosa que también estaba pasando y es que yo arrastraba un trastorno alimenticio, que voy a hablar de eso en otro video, no se preocupen. Esto afectó muchísimo mi salud como no tienen idea. Llegó un punto en mi vida en el que yo no sabía qué pasaba, pero me estaba volviendo loca. Tuve unas crisis de depresión terrible.
tuve problemas digestivos horribles, se me caía el cabello como loca, mi piel estaba mal, estaba, no sé, tal vez como que en una temporada muy flaca, perdí un poquito de músculo y luego subí de peso y luego como que no podía bajar, estaba como muy estancada y tenía desórdenes hormonales terribles. Entonces yo ya sabía que algo no estaba bien, yo ya sabía como que algo le está pasando a mi cuerpo. Y es que también los últimos años yo estaba comiendo solo lo mismo, o sea, en esta dieta keto vegana, yo solo estaba comiendo algunos tipos de alimento y no estaba teniendo una dieta variada porque yo ya estaba trabajando en otras cosas y ya no estaba teniendo el mismo tiempo para hacerme mis comidas innovadoras. Entonces yo ya estaba como repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cada vez que yo comía, se me hacía la barriga así, o sea, estaba demasiado hinchada y me sentía súper mal todo el día. Estaba con cambios de ánimo terribles y yo dije, ok, algo me pasa. Lo más raro es que yo me hacía exámenes donde vivo y decían que todo estaba bien. Decían, no, estás todo bien, perfecto. Y yo así, pero no puede ser, yo me siento mal. Pasó que yo he tenido varios viajes hacia Europa, específicamente Alemania, y una de estas veces que yo viajé aproveché a hacerme un examen específicamente en el 2023. Yo dije, ok, voy a aprovechar que aquí la tecnología y los equipos que tienen son mucho mejor. Quiero que me hagan un examen de todo, por favor, para que me digan qué estoy teniendo. Entonces me hicieron todos los exámenes de sangre, pero también exámenes de la microbiota, de mi intestino y de todo mi cuerpo en general. Entonces yo me hago estos exámenes y luego el doctor me dice, ¿sabes qué? No puedes seguir más con esta dieta. Te faltan todos los aceites esenciales para estar saludable, principalmente en tu cerebro. Te faltan todas las proteínas, ¿no? Los aminoácidos. Te falta todo. Me faltaban un montón de cosas, un montón de vitaminas. Y algo que me sorprendió es que tenía muchos metales pesados. ¿Y por qué? Si yo decía, ¿pero por qué? Si yo soy vegana y solo como vegetales y cosas buenas, pero no. O sea, como saben, metales pesados también hay hasta en los vegetales, ¿no? Por si están con pesticidas o con cosas, bla, bla, bla. Pero aquí vino la parte más fuerte y es que tenía el intestino permeable. ¿Y qué es eso? Porque de verdad creo que es un término que no es muy conocido, porque yo, al menos donde vivo, a veces hablo con la gente y creo que casi nadie, cuando yo le digo, ¿tú sabes lo que es el intestino permeable? Casi nadie sabe. Y aquí se los explico facilito. Simplemente es que el intestino tiene una capa protectora y esta capa es la que se encarga de que los tóxicos que a veces entran por nuestro cuerpo se vayan por donde se tienen que ir y que no se escape por ningún lado. Pero cuando el intestino está permeado, significa que esta capa protectora tiene huequitos y es como una cernidera, básicamente, ¿no? Está permeado. Y lo que hace es que muchos tóxicos, en vez de irse por donde se tienen que ir, se van al torrente sanguíneo. Y esto tiene unas consecuencias terribles. A largo plazo puede causar enfermedades autoinmunes como el cáncer, lupus, etc. Y esto es lo que te crea un desbalance en las hormonas, en tu digestión, o sea, no. Con decirles que yo, aquí les viene como una cosa de verdad súper fea que yo viví, y es que a veces no iba al baño hasta en 5 días, o sea, así de feo. El intestino permeable es algo que se da por estrés, pero también por nuestros hábitos alimenticios. Y hay dos cosas que lo causan como full. Una es la caseína, que es la proteína de la leche, es decir, como que todos los lácteos. Y la segunda es el gluten. Entonces, yo comía demasiado gluten, más el estrés y también el tema de repetir la comida, la misma comida todos los días, eso es algo que simplemente no es bueno para nuestro cuerpo. Nosotros no estamos diseñados para comer lo mismo todos los días. Nosotros necesitamos variedad, colores, diferentes fuentes de nutrientes. Y eso es lo que justo yo no hacía. Y entonces me causé un daño terrible en mi microbiota, en mi intestino en general. Tras eso, con este trastorno alimenticio, pues no. ¿Cuál fue
Mi reacción cuando el doctor me dijo, tienes que dejar de ser vegana o te vas a enfermar bien feo. Y yo así, tras eso me lo dijo en alemán, que suena peor. Yo me quedé en shock y en ese momento yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mis fans. Porque la verdad es que todos mis contactos, sobre todo en redes sociales, saben que yo era vegana y que todo mi activismo y mis proyectos y bla, bla, bla. E incluso para mí se veía como el propósito de mi vida y eso es algo muy fuerte para mí, ¿no? Yo veía que mi camino era concientizar a la gente en este tema y dejar un mundo mejor. Y cuando me dijeron, tienes que dejar de serlo porque te vas a, literal, a morir, casi. Y yo así como, no, ok, me costó muchísimo, muchísimo digerirlo. Entonces, tomé un respiro, en ese momento no dije nada y, ok, no me sentía lista para hacer este cambio en Europa, donde no estaba como que en mi ambiente. Entonces yo lo que hice fue que regresando donde vivo, yo iba a hacer este cambio de dieta. Ok, dije, lo voy a hacer porque obviamente primero es mi salud y quiero estar bien. O sea, ¿quién no quiere estar saludable? Si es una de las cosas que yo promuevo, la salud. Así que empecé comiendo primero pescado y nunca me voy a olvidar la primera vez que volví a comer como carnes, en este caso pescado. Yo estaba como sola en mi casa y me senté y cerré los ojos y dije, ok, voy a tratar de olvidarme de todos mis principios porque primero es mi salud. Y si yo no estoy bien, ¿qué puedo hacer, no? Y obviamente fue muy fuerte, sobre todo emocionalmente como psicológicamente, hacerme la ciega después de 8 años de entender lo que pasa detrás de cada industria, detrás de cada plato, para mí era muy fuerte. Así que yo dije, no voy a pensarlo y sobre todo no me voy a sentir mal. No me voy a sentir mal porque yo quiero estar bien. Me asusté con el tema de mi salud. Entonces, ok, empecé comiendo pescado poco a poco, luego fui integrando pollo, luego a poco con la carne roja y así fui consumiendo de todo. La verdad sí, este fue un proceso lento y desafiante porque al principio una cosa que no les dije es que a mí me encanta cocinar. O sea, yo puedo estar todo el día en la cocina y no me aburro. Cuando yo empecé a comer estas carnes, pescado, pollo, todo, obviamente no sabía cómo manipularlas porque imagínense, yo me hice vegana a los 19 y antes de eso tampoco es que tenía mucha experiencia como que cortando carne, cortando pollo. O sea, yo lo que hacía era como si cocinaba pescado, lo ponía así en el sartén y solo lo dejaba allí y no le ponía ni sal porque no estaba como conectada en querer cocinar algo así. ¿Ya? Y lo mismo me pasaba con el pollo. Yo nunca había expresado, no sé cómo se dice, como cortar el pollo en las presas y lo hacía horrible. Un amigo, una vez que lo invité al almuerzo y que era pollo, me dijo como, ¿qué es esto? Pollo atropellado, porque de verdad se veía feo. O sea, no sé si eran presas o que eran puros pedazos feos. Bueno, esto fue exactamente a finales del 2023, hace menos de 2 años. Y yo lo que dije es que quería simplemente, ok, ya estoy comiendo carne, pero por lo menos quiero hacerlo más consciente, quiero buscar proveedores y pues allí fue también otro reto porque no es tan fácil, al menos donde yo vivo, como que buscar, como que tener estas fuentes de buenos proveedores. Al final sí lo tenemos, o sea, sí encontré. Yo siempre quiero consumir algo que para mí esté bien, algo coherente a mis principios. Entonces, por lo menos trato de hacerlo que estas carnes o todo lo que consumo sea local y sea de fincas o de personas que lo hacen con buenas prácticas, de todo, tanto ambiental como en el derecho de los animales. No siempre es posible, así como cuando era vegana no siempre era posible hacer todo bien, ahora tampoco y simplemente lo acepto porque la vida es así, pero trato, que eso es lo importante. Y bueno, ¿cómo estoy ahora? Ya hace casi 2 años que dejé de ser vegana, pero
allí no se acaba todo. Yo tenía que sanarme y ese fue otro camino muy interesante porque me metí mucho al mundo de la nutrición más, ¿no? Antes estaba enfocada en la nutrición, pero con el veganismo. Y pues ahora, cuando me pasó este cambio, yo me metí a la nutrición, pero ya general, con todo. Y yo empecé a buscar un profesional que sepa del intestino permeable. Se me hizo muy difícil, muy difícil. Me tocó ver en internet lo que había. Y encontré un doctor maravilloso que se los recomiendo mucho, que es el doctor Carlos Jaramillo. Es un doctor colombiano que fue la persona a quien yo le entendí de lo que significa intestino permeable y de muchos otros temas. Simplemente me pareció lo máximo. Fue, digamos, mi ángel en este camino, aunque no me conoce, yo lo sé. Pero gracias a este doctor, o sea, me metí como loca. Me vi todos sus videos para entender como de manera general el tema de mi salud y de cómo debería alimentarme y cómo revertir este intestino permeable. Y eso es lo que hice. Seguí todos sus consejos, que de verdad tengo ganas de compartirlo con el mundo, porque hay muchas personas que tienen el intestino permeable y que no lo saben. Y no lo saben porque primero no es algo que se conoce actualmente como tan fácil. Y tampoco saben las pruebas que uno tiene que hacerse para detectarlo. No es tan común aquí. Pueden preguntar a sus doctores porque mucha gente vive con esto y no lo sabe. Los síntomas son que no tienen buena digestión, que tienen cambios hormonales, que se les cae el pelo, que tienen problemas con su piel, que están estancados en su peso, aunque hacen ejercicio y todo, no pueden bajar fácilmente. Puede ser que tienen intestino permeable. Y bueno, este doctor que me inspiró mucho, él se especializó en una rama de la medicina que se llama medicina funcional. Esta es la medicina que se basa en prevenir enfermedades o si ya estás en una enfermedad, pues ir al origen de esta enfermedad, que muchas veces son los hábitos y sobre todo el hábito de comer. Entonces, me pareció algo tan genial. También en en esta rama de la medicina dice que cada individuo es diferente, entonces cada uno tiene diferentes necesidades y simplemente se analiza a la persona completa. Hablan mucho también de la parte mental y de todos los hábitos en general, de todos los pilares de la salud y me pareció espectacular, tanto así que yo dije, ok, es momento de llevar mi pasión por la nutrición a otro nivel y decidí estudiar un diplomado en nutrición funcional. Entonces me enamoré de esta parte, me encantó el tema, entender todo lo que es nutrición como justamente en la misma rama de la medicina funcional. Y pues allí entendí cómo tengo que suplementarme, cómo tengo que comer, cómo revertir mi intestino permeable, que ya les cuento que este año, 2025, me hice un examen otra vez para saber cómo estoy, todo el tema de mi intestino, todo el tema de mi microbiota y estoy muy bien y ya no tengo el intestino permeable. Me aplaudo mucho, me reconozco porque lo hice sola. O sea, claro, tenía estas referencias, pero fue un camino en el que nadie me entendía. O sea, nadie cercano había pasado lo mismo. Simplemente yo dije, ok, yo puedo y lo voy a hacer. Y poco a poco en este camino me fui reconciliando con la cocina y, o sea, con cocinar todo, ¿no? Con cocinar todos los tipos de alimentos, carnes. Todavía no soy experta, estoy aprendiendo con el tema de las carnes y todavía no sé desprezar un pollo. Pero yo sigo apasionada por el tema de la salud. A mí de verdad es algo que me mueve y que me encanta compartir con la gente. Todos los que me conocen saben que yo siempre estoy ahí diciéndoles, yo qué sé, algo en la alimentación, algo de los hábitos. Me encanta, lo aprendí muchísimo y lo vivo, que es como lo más chévere. Yo lo vivo y logré sanar esto. Y también sigo muy conectada con el propósito del veganismo, porque no es algo que yo dejé de hacer porque quería, es algo que me tocó por obligación, por mi salud, pero yo aún admiro mucho a las personas que lo hacen. ¿Y saben qué? Yo pienso que sí se puede ser vegano o vegana, tener una dieta vegana, pero siempre hay que hacerlo con un profesional y como dice mi doctor, si vas a ser vegetariano o vegano, tienes que ser el mejor.
y tienes que demostrar que se puede y que se puede bien, pero eso significa estudiar mucho, entender cómo funciona tu cuerpo, todo lo que tu cuerpo necesita y estar siempre de la mano de un profesional que te pueda monitorear, que pueda ver los resultados de tu estilo de vida en tu salud. Entonces, todavía se puede, o sea, en este momento ya hay muchos avances, por ejemplo, con el tema de la proteína vegetal, hay muy buenas proteínas en polvo, porque sí, las personas que viven el veganismo o son vegetarianos simplemente no consumen suficiente proteína porque en el reino vegetal la proteína no es tan disponible, ¿no? Como muchos dicen que los granos, pero los granos en realidad tienen más carbohidratos que proteína, por ejemplo. Para comer suficiente proteína pues tienes que comer un montón. Eso no es bueno para la digestión. Demasiado de estos granos causa algunas cositas negativas, sobre todo inflamación. Entonces se puede ser vegano o vegetariano con correcta suplementación y también con buenas fuentes de proteína que haga que todos los nutrientes que uno necesita estén presentes en la dieta. En mi caso, la verdad, pienso que es un poco difícil volver a este estilo de vida de tener una dieta vegana porque también mi cuerpo, yo siento que simplemente no puede digerir bien estas comidas. Es algo que por muchos años yo quise hacerme la ciega por mi propósito. Yo decía, sí se puede, pero la verdad es que estaba muy inflamada, muy hinchada, porque como les digo, hay como muchos vegetales que simplemente yo no puedo digerir. Y está bien, porque todos los cuerpos son diferentes. Y hay varias teorías que explican por qué somos diferentes. No les voy a decir que ya me olvidé de lo que hay detrás del plato. Como yo lo sé. Por eso trato de que todo lo que consumo venga de una buena fuente. Pero en este momento he aprendido muchas cosas. Y una de estas es simplemente aceptar que soy humana. Aceptar que evoluciono, aceptar que yo también cambio, aceptar que puedo pensar diferente cada año, cada día, no sé, que puedo y que se vale cambiar, se vale evolucionar. Yo estaba muy limitada como a compartir cosas porque tenía miedo a que la gente me empiece a juzgar de que, ay, ¿no se supone que tú eras vegana? Y yo así como, sí, es verdad. Y pues si comía algo y a mí me encantaba tomarle fotos y subir como, ay, mi comida vegana. Y después de que dejé de hacerlo, como no le tomaba, le tomaba foto a mis platos, pero nunca los subía porque me daba pena, me daba vergüenza de que qué van a pensar. Y ahora digo, ¿saben qué? Está bien, se vale cambiar y sobre todo si es por salud y si es para mejorar, porque estoy mucho mejor. No solo en mi salud física, sino también mental, emocional, psicológica. Y ahora con todo mi conocimiento de nutrición puedo ayudar a muchas personas y puedo aportar. También puedo aportar a los que son veganos porque entiendo mucho más, porque yo lo viví. Pero también puedo aportar a cualquier persona que tiene una dieta normal y me encanta. Me encanta poder tener esta flexibilidad y entender ambos puntos de vista. Y me encanta que a veces yo llego a un lugar y si hay veganos me puedo conectar muy bien con ellos porque entiendo exactamente de todo lo que hablan. Pero también me puedo conectar muy bien con cualquier persona y no estoy así como que tú no me entiendes, no sé qué, o tú no compartes mi mismo estilo de vida. Entonces, en este momento me siento en paz por aceptar este cambio que no fue fácil, que fue fuerte, pero como les digo, aceptar que soy humana. Es más, ahora tengo muchas más herramientas que puedo compartir con todos ustedes. Así que quiero decirles, chicos, a todos ustedes que me están viendo por aquí, que la vida nos puede sorprender, nos puede obligar a cambiar y eso no significa que fracasamos, significa que crecemos. Y me doy cuenta que el propósito real es vivir, es crecer, es evolucionar y es compartir lo que aprendemos. Así que si esta historia les resonó, les gustó o están pasando por algún cambio en su alimentación, cuéntenme aquí abajo en los comentarios y vamos a compartir desde el respeto y desde la historia real. Nos vemos en un próximo video.